Vaya polémica desató esta declaración de la senadora Lili Tellez con Fox News. I think we all Mexicans want and welcome the support of the United States to assist Mexican people against the cartels. La legisladora también aseguró que había sido amenazada con una persecución política y una expulsión del Senado, y acusó al gobierno de México de estar coludido con el crimen organizado. Of course I am afraid, but I want people to know. La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, pidió a Tellez separarse de sus funciones por traición a la patria y dijo que se inventó una cruzada en su contra. Estamos solicitando a la Comisión Permanente a que se le dé un trámite de urgente resolución para que Lili Tellez sea puesta a disposición no solamente de las autoridades, sino del juicio político para que enfrente no solamente el juicio y el escrutinio de los mexicanos, sino que se haga cargo de haber mentido en una cadena de noticias internacional por mentir y decir que los mexicanos estamos de acuerdo con la intervención de un gobierno extranjero. En X, Tellez afirmó que la presidenta pidió que preparen mi desafuero al puro estilo del dictador venezolano, refiriéndose a Nicolás Maduro. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum negó amenazas contra la senadora Lili Tellez y aseguró que no tiene por qué victimizarse, que no existe ninguna intención de desaforarla y que la panista puede recibir protección si así lo solicita. Tellez dijo que no se victimizó, que no dará un paso atrás y negó haber pedido una intervención militar de Estados Unidos. Después, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que la comisión permanente tocará el tema de Lili Tellez en la sesión del miércoles. No es un comportamiento individual, es una posición irresponsable de la oposición de franca traición a la patria, de franca traición a la patria. El PAN cerró filas con la legisladora y la libertad de expresión. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Pues así andan los intentos y así anda también la realidad, que este es, digamos, el botón de muestra más acabado, el último, pero no es el único. Hemos visto a Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, persiguiendo periodistas, a la alcaldesa de Acapulco, Delina López, a Gerardo Fernández Noroña, el millonario Gerardo Fernández Noroña, demandando a ciudadanos, exigiendo disculpas públicas, humillándolos en la sede del Senado. Así que lo de Lili Tellez se suma, digamos, a esta lista y no por ello deja de ser menos preocupante. Que les diga algunas verdades que incomodan a otros y que intenten por ello desaforarla e incluso llevarla a los tribunales, hacerle juicio político. Es Rasha Botesa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Juan Pablo, ¿cómo estás? Lourdes, buenas noches. Muy buenas noches. Se va poniendo, esto parece de moda en la 4T. O sea, el tratar de silenciar, de acallar a voces críticas, incómodas para el oficialismo. Y creo que alguna vez te había dicho que había una especie de principio que uno tiene que tomar en estas situaciones, y es que uno no discute con tontos porque pues simple y sencillamente te bajan a su nivel y te ganan por experiencia. Y ese es el verdadero problema. O sea, que yo creo que más allá de la intolerancia o de la necesidad de avasallar y acabar con todo el diálogo político, lo que hay en el fondo es un nivel de debate que ha llegado ya a la parte más baja de lo que podría ser la discusión en el país. Yo creo que en ningún momento, ni en las épocas donde todo estaba armado y los periodistas decían lo mismo uno que otro o denostaban al PAN, creo que llegamos a un punto tal, y ahí es donde hay que empezar a entender claramente que esto puede derivar en situaciones muy, muy graves, porque lo que estás haciendo es simple y sencillamente olvidarte del diálogo civilizado y convertirte en ese golpeador profesional, porque yo soy el que sufrió antes y como yo lo sufrí, ahora lo tienes que sufrir tú. Y es un ánimo de revancha. De revancha, vendetta, de venganza. Con resentimiento. Y de simple y sencillamente tratar de decir la opinión que no es la mía es una opinión que no solo está equivocada, no procede ni tiene derecho a expresarse. Y ahí es donde pues, se termina lo último que queda de república y de democracia en México.
y las libertades, Lourdes. Libertades que todos los días nos han ido acotando, pero que además lo que hemos visto es nuevamente la ignorancia de los morenistas en cuanto a la Constitución y en cuanto a las leyes, o que su cinismo ya es total, porque sí sabemos que es, de acuerdo con la Constitución, en el artículo 62, jamás un legislador puede ser o podrá ser reconvenido por dar su opinión. Y esto lo tenemos desde las épocas de Huerta. Luego entonces, ¿o qué? Nos van a volver a salir con que la ley no es la ley y aquí se hace lo que ellos quieren. Lo cierto es que, además, no nada más es Lili Téllez que no se calla, pero además no es que no se calle, sino no tienen argumentos para debatirle. Ella debate a veces más alto, más álgido, a veces menos, pero siempre con argumentos. Y ellas siempre le contestan con groserías, con majaderías. Y creo que entre lo que estamos viendo de querer acallar a los que no piensan como ellos, la ley espía, la ley censura, ahora resulta que ya tenemos, y los que digan que no es cierto también están mintiendo, el artículo 480 de Puebla dice que si tú haces un comentario sobre un funcionario público poblano o el gobernador y no les gusta, te puedes ir hasta 3 años a la cárcel. Y artículo 19, la Organización de Periodistas, hoy justamente sacó un estudio y dijo, del 1 de enero de este año al 31 de julio de este 2025 se registraron 51 casos en donde se ha estado denostando o se ha llevado con denuncias a periodistas ante tribunales. 28 hombres, 28 hombres, 11 mujeres, en total son 39 periodistas, 12 medios de comunicación. Esto equivale, oigan nada más, un nuevo proceso judicial o administrativo cada 4 días en promedio. Esto nos habla donde nos quiere llevar Morena, a un régimen totalmente diferente en donde nadie puede hablar y nadie pueda decir esta boca es mía. Con mentiras, porque se ha argumentado un montón de casos, el caso de Laida Sansores o de Avelina López, por ejemplo, violencia política en razón de género. Ahora se acusa a Lili Téllez de traición a la patria por dar una opinión en una entrevista, por decir lo obvio, lo evidente, que se necesita ayuda, cooperación, coordinación entre México y Estados Unidos. Creo que nadie tendría duda de que se necesita, si se quiere vencer, claro, a los cárteles de la droga. Si no se les quiere vencer, pues no se necesita nada de eso. Y yo te diría que ni siquiera es un tema de opinión, es un tema de hechos de una legisladora mexicana que cuenta con información, que es miembro de un partido político y que a partir de ahí tiene un diagnóstico. Ni siquiera nos metamos en la parte de opinión, que es todavía así más peligroso. Y detenernos específicamente en el caso de Lili es muy interesante. A pesar de que se diga que México y Estados Unidos en este momento tienen una buena relación, no la tienen. México está sometido a los deseos y a las necesidades del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en temas de seguridad, sobre todo, en temas de crimen organizado, de droga y de tráfico de drogas, en asuntos comerciales, dentro de la ideología propia que tiene Donald Trump con el tema comercial y con el tema del intercambio comercial con México específicamente. Y lo decía Trump hace algunos días, México hace lo que nosotros le pidamos. Estados Unidos tiene la sartén por el mango. Y lo que está pidiendo el presidente Trump en estos momentos, México se ve obligado a realizar. Por más que haya un discurso de soberanía y por más que haya un discurso de no sometimiento, ese es un discurso. La realidad es que... Y tenemos el himno. Bueno, y tenemos el himno, y con eso se puede defender. La realidad es que las acciones del gobierno de Estados Unidos y de Donald Trump sobre México son en estos momentos avasalladoras en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede con Lili Téllez? Va a una cadena como Fox News, que es un canal de televisión de noticias en inglés, que esa fue una entrevista en inglés, que ve el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el canal, son los programas. Es lo único que hace. Es lo único que hacen. Es el que está puesto en la Casa Blanca. Y el hecho de que Lili Téllez haya ido a la televisión norteamericana nacional en un horario estelar, que es domingo por las mañanas, que es cuando se llevan a cabo los programas de política, a revelar lo que está sucediendo en México, es muy importante porque entiendes por qué le duele tanto a los morenistas y por qué les parece un peligro tan importante. Porque es un mensaje que llega directo a los oídos del presidente Donald Trump. Es un canal no solamente afín a Donald Trump, sino que
hay razones por las que tienen ese tipo de invitados y buscan también ese tipo de voces, porque es precisamente una agenda que quieren poner sobre la mesa. Entonces, cuando tienes una legisladora de oposición articulada, con información, a dar este tipo de declaraciones, le pegas directo a lo que la 4T y a Morena en estos momentos más le molesta, que es nadie se asome, nadie vea, aquí es un tema de nosotros y nadie se mete. Entonces, a ver, eso es muy importante porque además va en el mismo sentido del diagnóstico que tiene, tal cual, nítido, muy bien definido, muy claro, Trump y de Trump para abajo, Marco Rubio, J.D. Vance, Pat Mondi, prácticamente todo el equipo. Y no está ahí por casualidad, justamente en ese sentido, porque es una narrativa no solamente que le interesa mantener al gobierno de los Estados Unidos, sino que es un tema de decir, a ver, ¿qué es lo que en realidad está sucediendo, más allá de lo que puedan decir en la mañanera y más allá de este tipo? Esos son unos mensajes que no vemos, digamos, claro y directamente, que tienen una importancia brutal. A ver, yo creo que de todas formas, cuando se da un fenómeno como el de Trump, hubiese ganado Xóchitl Gálvez o quien fuera, el escenario sería similar. Yo creo que aquí el problema es que los profesionales, los que le saben, los tecnócratas les llamaban o despectivamente, pues se fueron a un lado. Y entonces tú estás ahora discutiendo con un monstruo sobre el cual no tienes idea ni cómo se trata, ni cómo se come, ni nada de lo que pueda de una u otra forma, Manuel, ser como parte de una estrategia. Y ese es este bajarse a los niveles más bajos. Antes se decía, bueno, para los políticos que son ignorantes están las cámaras de diputados, pero el Senado es así como que la élite como tal. Mira nomás. Esa es parte del problema. Y cuando nos estamos refiriendo al tema de la censura o del intento de golpear, y muchos de los que vivimos en los 70s y 80s, recordamos, además lo estudiamos, cuál era la causa por la cual había presos políticos en México. ¿Con qué o cómo se les metía a la cárcel? El Código Penal tenía un artículo, que era el artículo que planteaba le llamaban disolución social. Y es que tú no podías manifestarte en contra de opiniones que generaran conflicto social. Y bajo ese rubro, Demetrio Vallejo, Valentín Campa, todos van para adentro. Hoy me parece que lo que quieren hacer, incluso en términos constitucionales, con la reforma electoral que se plantea, es cerrar otra vez todos los espacios desde donde el juego político, el de las contradicciones, de la inestabilidad, etcétera, que le permite a los países crecer, finalmente hacerlo a un lado y llegar a estos niveles en donde pues, un régimen autoritario que creíamos habíamos superado, pues resulta que está, así, ahí está la tentación. Reconstruyendo. No solamente la tentación, lo decías Lourdes con estos datos que informábamos hace rato, artículo 19, ahí están los hechos. O sea, ahí está la clase política, los gobernantes, las autoridades, yendo tras los periodistas, tras los medios, tratando de silenciarlos a como dé lugar. Y podríamos detenernos en ese indicador o en otros, porque también tras los ataques a periodistas suele haber gobiernos, políticos, autoridades. No solamente son los criminales como los imaginamos, son quienes toman decisiones, quienes ejercen un cargo público, los que intentan silenciar esas voces porque les incomodan. La agresiones a periodistas son los 3 niveles de gobierno, son en donde más se concentran. Evidentemente, el 10% nada más tiene que ver con el crimen organizado, pero es lo más letal. O sea, el crimen organizado, cuando va contra un periodista, pues te desaparece, te mata, aunque ¿no? ya también es crimen organizado. Está bueno, muy bien organizado. Totalmente. Pero el tema aquí es, estamos supuestamente en tiempos de mujeres. Las mujeres seguimos saliendo a dar la batalla, la casta. Lili Téllez se ha crecido al castigo. Lili, creo que de las cosas que más les duele es que Lili fue invitada por Andrés Manuel López Obrador a su movimiento y Lili le creyó. Y cuando Lili Téllez dice, oye, esto no es lo que tú me prometiste que íbamos a darle al pueblo mexicano, yo me voy, yo me salgo. Y ahí es donde empieza la jauría literal, perdón que use esta palabra, pero es lo que han hecho contra Lili Téllez. Y vuelvo a decir, Lili Téllez cada vez que usa el micrófono o da una conferencia de prensa, todos sus discursos son
con documentos. Todos son con datos duros. Te pueden gustar o no. Puedes discutir ciertas cosas, pero con ellas siempre son... Bueno, el otro día no vimos que hasta una de las legisladoras de Morena le quería cortar Le cortaron el megáfono, el cable del megáfono. Pero ¿por qué entras con un arma punzocortante? No sé. Y no pasa nada, ¿eh? Y ahí no pasa nada. Siempre y cuando seas de ellos. Porque si ellos te consideran el enemigo, entonces ellos sí pueden pasar encima de todos nosotros. Lo que no estamos entendiendo, y ya lo habíamos dicho en esta misma mesa, es The Economist tenía perfectamente este cuadro, esta lista de países en democracia, un híbrido y los regímenes que son dictadura. ¿Dónde estamos nosotros? Ya no estamos en este híbrido. Estamos empezando a llegar al tema de un régimen en donde la dictadura parece ser que es lo que nos va a tocar, y mientras los ciudadanos se sigan quedando callados, ellos van a poder hacer lo que quieran. Y entonces hay que decirlo, el débil va a dejar de ser débil en tanto no se calle, y en cambio el otro, el fuerte, va a dejar de ser fuerte en cuanto el débil se ponga las pilas. Ahora, juicio político, ¿no? Acusan y dicen, vamos a llevar a juicio político, le vamos a quitar el fuero, la vamos a juzgar por traición a la patria, hay que presentarla ante los tribunales. Pero te digo, el 62 dice opinión, que no. No. A ver, no es soporte, es por dar una opinión. A mí me gustaría, porque ya son varios los legisladores de Morena que están planteando lo que dice Manuel, a mí me gustaría mucho escuchar desde Palacio Nacional, que pudiera decir la presidenta, terminar, digamos, con ese tipo de peticiones, porque la presidenta muchas veces puede deslindar y decir, a ver, yo no dije nada, yo no pedí nada y aquí hay libertad. Sí, pero claro, pero tus legisladores y los miembros de tu partido político están pidiendo este tipo de... Y lo que dice la presidenta es que no se victimice. Exacto, y me gustaría mucho escuchar de ella. Yo no le he visto victimizarse. En ese sentido, el decir... no va por ahí, y la libertad que es una verdadera libertad. Y a las cosas por su nombre en ese sentido, el autoritarismo, en cuestión de número uno, el borrar la línea entre los poderes, que está sucediendo. Número dos, el saturar las cortes, que sucede con la reforma judicial. Y número tres, el tema de callar al periodismo y a los periodistas. Y no solamente en ese sentido, sino ahora también es a la oposición, a los legisladores, al tema del fuero, precisamente ante digamos, la propuesta del fuero en su concepto inicial, que era precisamente eso. Es decir, cuando tienes partido en el poder y cuando tienes un poder tan grande como puede ser el presidencialismo, este tipo de partidos políticos, hay que defender a la oposición y a las voces disidentes y diferentes a partir del fuero. Y ahora una propuesta de eliminar el fuero, yo no sé si en la reforma electoral ya lo veremos, pero específicamente con élite, y es el desaforarla para que pueda afrontar la justicia por un diagnóstico propio de su partido político, el autoritarismo por su nombre en ese sentido. Para que te quedes tú con la última palabra, nada más. Además, la presidenta en la mañanera le puso palabras a Lili Telles que ella no dijo. Entonces, además de todo, le inventan, ¿no? Disolución social, decía, artículo 145 y 145 bis del Código Penal. Con eso, Pablo Gómez estuvo en la cárcel, con eso hicieron lo que hicieron en el 68 como régimen autoritario, y ahora aquellos que se dicen los herederos del 68 parece que están reconstituyendo lo que sería este aparato legal en donde la Constitución te puede garantizar algo, pero con un artículo en un Código Penal vas para adentro y no hay quien te saque, porque el poder legislativo está dominado y el poder judicial no solo que está controlado, sino que además ni siquiera tiene la... Y si no les alcanzan las leyes... Ni siquiera tienen las capacidades. Con las que tienen, a ver, en ese supuesto de, a ver, evidentemente no es traición a la patria, nada de... Bueno, al rato se inventan algo y lo agregan y listo, porque se hacen además trajes a la medida. Porque la ley no es la ley y ellos deciden cómo al rato vivir. Hacen la ley y la aplican como ellos quieren, porque les podría convenir. Gracias, Ezra. Gracias. Lourdes, gracias, muchas gracias. Juan Pablo, gracias. Hasta mañana, pásala muy bien.